El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama Decisiones al final de la vida sin capacidad de consentir. En los momentos de la ponencia estarán en dos situaciones. Uno, cuando reconocemos el consentimiento informado y para ello pues tenemos que tomar decisiones y dilemas éticos al final de la vida. Y el otro momento será cuando estos no se tenga la capacidad de consentir. Por lo tanto, bueno, pues estaremos hablando del asentimiento informado, del fundamento legal y algunas situaciones y terminologías pues que utilizamos en clínica al final de la vida. Decisiones médicas que se tienen que tomar y mucho más al final de la vida, pues habría que utilizar medios para que el paciente pueda tener una vida digna al final de esta y por ende una muerte digna. ¿Cuáles son los dilemas éticos a los que nos enfrentamos? Pues todo el contexto en relación a la calidad de vida al final de esta, en la atención médica y a situaciones donde vamos a enfrentarnos a qué dilemas para tomar las decisiones adecuadas y suficientes, también reconociendo que en la medicina existen límites, mas no la totalidad, por ejemplo, para recibir como derecho la atención médica y que inclusive, bueno, pues ahora la era que nos da la bioética, pues es esta situación a la autonomía como tal, a la toma de decisiones. Recordar entonces que el consentimiento informado se tiene que obtener de una situación donde tendremos pues esta decisión libre, válida, informada, donde tiene que ser a través de un lenguaje claro, justo, apropiado, inclusive para el desarrollo de las personas. Un error común en el consentimiento informado pues es pensar que solo es un documento que nosotros como los profesionales de la salud tenemos que obtener del paciente y que solo debe de firmarlo para qué. Bueno, pues para que entonces podamos realizar algunas situaciones de técnicas diagnósticas, terapéuticas, ya sea de intervención médica, quirúrgica, y pues no solo se limita en una práctica donde existía esta situación legal o como de contrato, ¿no? Donde el paciente estaba aceptando, sino que actualmente es un proceso, es este proceso que continúa empezando, bueno, pues con esta información que le damos al paciente de forma verbal, que lo tenemos que hacer todos aquellos que solicitamos tener en el paciente una intervención y bueno, pues como tal, un deber médico que continúa pues después de la información verbal con esta situación escrita, ¿sí? Donde se plasma en un documento. ¿Y para qué? Bueno, pues esto para respetar el derecho del paciente en todo momento a estar informado. Por lo tanto, el consentimiento a hacer un proceso, pues se convierte en una interacción mutua entre el profesional de la salud y el paciente, ¿no? En algunos momentos, bueno, pues vamos a tener también a los familiares, a los cuidadores, pero mientras el paciente pueda darnos esa autonomía, bueno, pues entonces es el consentimiento informado que vamos a tener en última situación. Es importante reconocer, pues, que el consentimiento informado ha ido mejorando y evolucionando gracias a esta medicina tecnológica y científica, donde el proceso ha tenido que ser una condición justa y necesaria. Y bueno, recordar desde 1950, donde el consentimiento informado era un sí acepto o un yo quiero, ¿sí? Y pues esto nos brindaba una manifestación donde se plasmaba la libertad de reconocer, ¿sí? La toma de decisiones de una forma emocional, racional, secundaria a toda la información que se obtenía a través de lo que se requería. Entonces, recapitulando un poco acerca del consentimiento informado, bueno, pues en etimología proviene la palabra consentimiento de consintiere, estar de acuerdo con. Y por lo tanto, bueno, pues esto no solo está la situación de la persona, ¿sí? Donde también hay que recabar esas
creencias, esas tradiciones, esas opiniones que se tienen, pero claro que también incluso interactúa familiares, cuidadores y profesionales de la salud. Es por ello que el consentimiento informado requiere de una orientación y de una información suficiente y específica para cada uno de los procedimientos que se va a llevar a cabo. No es así con los pacientes con alguna situación que se dificulta la situación de consentir, por ejemplo, en demencia o en alguna deficiencia cognitiva, donde aparte de la información que se le brinda, bueno, pues hay que tomar inclusive situaciones en un entorno dimensional emotivamente, ¿sí? Y donde influyen inclusive los familiares y los cuidadores que están al pendiente de ellos. Entonces el consentimiento va a ser válido cuando éste ya no se pueda revocar. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando las personas, por ejemplo, tengan algún impedimento cognitivo, como ya lo mencionábamos, en una situación de deficiencia o inclusive donde la situación emocional pueda ser un factor donde se cuestione si el consentimiento pudiera ser válido o no, bueno, pues aquí tendría que ser valorado a la postre, pues de todos los involucrados. Entonces, el consentimiento informado realmente brinda esta información adecuada donde pues se brinda al final esta intervención médica y o quirúrgica, pero donde se debe no solo de informar, sino de transmitir todas y cada una de las beneficios, los riesgos, las alteraciones, las consecuencias y, y complicaciones que pudiera tener esa intervención y que, claro, va a tener esa relación con el futuro destino que va a tener el paciente. Por lo tanto, entonces, sí habría que buscar el consentimiento informado de una forma como un proceso integral. Y bueno, para ello se requiere esta capacidad de comprender. Comprender para que pueda tomar entonces el paciente esta decisión libre, que sea sin manipulación, sin coerción. Y pues si volteamos a ver a estos pacientes que recordábamos que tenían alguna deficiencia o algún impedimento cognitivo, que carecían simplemente de una capacidad para tomar o comunicar una decisión que pues es al final de su vida como tal, no se va a tornar tan sencillo el proceso, sino que este va a ser muy complejo, ¿sí? Entonces, bueno, pues recordar esa situación que cuando el paciente no pueda consentir o inclusive si alguna información no le es suficiente, adecuada y no está de acuerdo o en los procedimientos él no está en desacuerdo, entonces como profesionales de la salud, un cuestionamiento que podemos hacer es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue posterior a esto? Otra pregunta pudiera ser es si este paciente cuando quiere tomar una decisión realmente la conoce pero no la acepta, entonces esa decisión será no aceptable o será irresponsable para el profesional de la salud en caso de que respetáramos la decisión. Por lo tanto, habría que reconocer si ese rechazo, pues, o es a una situación útil, que es la atención médica esencial que se le brinda a todos y cada uno de los pacientes, o cuando el médico, por ejemplo, sabe que se tiene que hacer y realmente no se haga simplemente por respetar esa autonomía, entonces sería una negligencia. O hasta dónde ya no sería útil y reconoce como tal el paciente y rechaza el tratamiento, entonces, ¿cuándo sería pues un consentimiento informado válido? Y esas cuestionantes pudiéramos hacernos cuando el paciente pues tiene esta dificultad para consentir, ¿sí? Donde no se tiene esa capacidad como tal. Entonces, bueno, pues
quién puede tomar las decisiones o cómo se puede decidir inclusive por alguna otra de las personas. Pues lo pueden hacer representantes legales donde el paciente, pues antes de perder esa capacidad cognitiva, pues lo haya nombrado, o inclusive los profesionales de la salud, los médicos que están inclusive reconociendo la situación o el contexto total de la atención del paciente, familiares, cuidadores, pero lo importante es velar por el interés principal del bienestar del mismo paciente. Esto se puede hacer previamente mediante una voluntad anticipada, una instrucción como tal también anticipada, un juicio sustitutivo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando eso previamente no está plasmado? Y aún así tenemos que velar por el interés superior del menor en el caso de un niño, niña o adolescente, o en un adulto, el interés para el bienestar del paciente. Entonces, aquí vamos a definir y dividir las dos situaciones. Uno, cuando se tiene la capacidad de consentir y cuando ya no se perciba la capacidad de consentir o que no se tenga por alguna situación que enfrenta a la persona y que no pueda tener esta capacidad de decidir. Entonces, siempre vamos a velar por el mejor interés del paciente, independientemente si pueda tener o no la capacidad de recordar. Siempre velar por el mejor interés del paciente, que la verdad pues es un derecho humano, inclusive que debiera ser fundamental ante cualquier situación y o atención médica. Pero entonces, ¿qué sucede cuando el paciente o el médico tenemos esta relación que no es tan mutua como lo habíamos mencionado, que es inclusive asimétrica, donde el médico o el profesional de la salud o los familiares tienen alguna percepción o alguna situación inclusive de emoción, ¿sí? Que está en desventaja con el paciente. ¿Cuándo pudiera ser esta situación? Bueno, pues cuando el mismo paciente se encuentra al final de la vida, a diferencia de quienes están en el contexto de él mismo, ¿no? Que serían los profesionales de la salud, los familiares, los cuidadores, etcétera. Otra parte importante que habría que reconocer en esta asimetría, pues es esta situación extrema de vulnerabilidad. Lo mencionamos mucho en las niñas, los niños, los adolescentes, pacientes inclusive que ya no pueden tener esta capacidad cognitiva, ¿sí? Y que a veces pudieran verse en una situación de incapacidad que ya no puedan comprender adecuadamente la información que se le está brindando con respecto a esa intervención, forma de diagnóstico, ¿sí? Y que pudiera ser relevante, pues, para la decisión de su vida, ¿no? Esta pudiera ser en cuanto a beneficios, riesgos, complicaciones, secuelas. Entonces, hay esta relación, como lo mencionamos, pues que ya no es tan mutua, sino que hay una situación de asimetría. Cuando se percibe esta dificultad donde ya no se tiene esa capacidad de consentir, pues, ¿cómo sería el respeto a la autonomía y que también el profesional de la salud lo busque o lo vea como una beneficencia, como lo mencionábamos en el principialismo, ¿no? Entonces, ¿dónde se tiene esa capacidad de tomar la decisión y cuándo es que se disminuye y se carece como tal para tomar la decisión? Y que incluso previamente, pues no se hizo como un adulto que tenía la capacidad previa, una instrucción anticipada o que se firmó, por ejemplo, una voluntad anticipada, ¿no? También lo vemos en las niñas, niños y adolescentes cuando no se ha tenido nunca esta capacidad para tomar decisiones
o que inclusive, bueno, pues este va teniendo como tal una autonomía progresiva. ¿Y qué tenemos que revisar en esta parte? Bueno, pues como tal, ver esta situación hermenéutica, ampliarlo, pero que sea para beneficio del paciente y que muchas de las veces entonces aquí vale la pena involucrar a familiares y cuidadores para modificar esta toma de decisión clínica y ética que sea basada y como fin hacia el paciente. Y por lo tanto, bueno, pues esto es un cambio de paradigma que lo veremos un poquito alrededor. Entonces, cuando se toma en cuenta a familiares y o cuidadores para el consentimiento informado, pues lo vital e importante del profesional de la salud pues es uno, brindar la información que se le pudiera dar también al paciente que carece de esta capacidad cognitiva, pero que va a afectar la toma de decisiones de los familiares o cuidadores acerca de esta decisión que se va a tener hacia él. Y bueno, cuando hablamos de discapacidad cognitiva en pacientes, por ejemplo, que han perdido esa situación de conciencia en una enfermedad como la demencia o donde han, por ejemplo, tenido previamente esas facultades y que, bueno, va disminuyendo y por lo tanto puede modificarse, ¿sí? La capacidad para obtener esa decisión secundario a la información que le estamos brindando. Aquí, por ejemplo, pues la familia influye muy frecuentemente en esa decisión, ya sea para aceptar o para continuar, por ejemplo, con un tratamiento previo o una intervención que ya había consentido el paciente cuando todavía no se perdía esa capacidad, inclusive hasta de suspender estas intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí la piedra angular de todo esto es continuar con esa comunicación que tenemos los profesionales de la salud con la familia y bueno, pues hasta cierto punto con el paciente hasta donde le permita esa situación cognitiva, ¿no? ¿Y aquí qué se pretende? Bueno, pues se pretende tomar decisiones lo más adecuadamente hacia el beneficio del paciente y si existe una disyuntiva donde pues no hay como tal este comportamiento adecuado para la toma de decisiones y que se pueda ver afectado, pues entonces lo podemos sesionar inclusive cuando se trata de atención médica en un comité hospitalario de bioética o cuando se trata, por ejemplo, de un proceso de investigación, bueno, con el comité de ética en investigación, que esto pues los tenemos muy a la mano en cada uno de los hospitales, ¿no? Entonces solicitar pues que se sesione el caso para tener como fin el mayor beneficio, ¿sí? Como lo mencionábamos, o el interés del bienestar del paciente como tal. Entonces, pues lo que se trata aquí no es de tomar la decisión que se tenga ahí, sino que fomentar, después de un análisis y de una reflexión, un acuerdo, por ejemplo, entre los profesionales de la salud y su familia hacia el beneficio del paciente, ¿no? Y hay que tener en cuenta muchas situaciones que el familiar, cuando va a influir en la toma de decisiones del paciente, pues siempre está con el miedo constante y con la angustia, primero del sufrimiento que está teniendo su familiar, que es el paciente, y que aparte, pues existe una situación de cansancio y de agotamiento en los mismos familiares que inclusive al tomar una decisión acelerada, una decisión no informada, pues puede modificar el rumbo que va a llevar inclusive pues esta toma de decisión, ¿no?
Y estos familiares sí habría que continuar con esa comunicación, brindándoles el apoyo suficiente y adecuado, que ya lo hemos visto en algunos otros temas, y que inclusive brindarles la mejor forma para disminuir el sufrimiento, que pudiera ser desde el dolor físico, ¿no? Hasta el emocional, el espiritual del mismo paciente y de la misma familia, ¿no? Y que en algún otro momento de las ponencias, pues hemos hablado de esta sedación que pues sería un ideal de una muerte que no se acelera, ¿sí? Que no se busca, ¿sí? Como tal, inclusive llegar a ella, pero que entonces va a disminuir este sufrimiento como tal, ¿no? Y pues no va a presentar inclusive esta situación de dificultad respiratoria, de agonía, que probablemente pues nosotros lo veamos con el paciente, ¿no? Y que hasta cierto punto, pues esta adecuación con respecto a la terapéutica, por ejemplo, esta modificación en los medicamentos. Entonces, yo creo que el tener la comunicación con la familia y los cuidadores, claro que modifican de forma benéfica esta eh, pues decisión que se va a concluir con este consentimiento informado. Pero ¿qué pasa cuando inclusive los cuidadores no son miembros directos de la familia? Pues ellos son una parte fundamental y esencial de apoyo hacia los mismos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ellos reconocen muchas de las ideas que pudo haber tenido el paciente, porque puede ser inclusive que los cuidadores estuvieron en una situación cognitiva y que por la misma evolución de la enfermedad, pues esta capacidad se ha perdido y que bueno, pudiera ser que ellos reconocen y lo ideal pues sería tomar en cuenta qué es lo que el paciente hubiera querido para el final de su vida, ¿no? Entonces aquí lo importante pues es promover el bienestar tanto del paciente, pero también de los cuidadores, porque pues ellos son una parte importante en una decisión que lo ideal sería que no fuera premeditada, apresurada, sino realmente que ésta sea algo que el paciente hubiera querido, ¿no? Y me voy a ir a esta parte legal donde hablamos del consentimiento, cuando el paciente puede consentir y cuando el paciente no tiene esa capacidad de consentir. La Ley General de Salud en el artículo 77 bis nos habla, por ejemplo, de este sistema de protección social en salud y lo menciona porque dice: toda persona tiene derecho a otorgar su consentimiento informado previo a la realización de procedimientos médicos, quirúrgicos o inclusive de investigación. Pero bueno, aquí pues ya lo vimos que es a través de la información y nos apoyamos también en las normas oficiales mexicanas. Una pudiera ser para la situación de atención médica que va a estar específica, por ejemplo, en el expediente clínico o en ciertas situaciones de investigación de la salud. Entonces, aquí la persona pues tiene derecho a otorgar ese consentimiento informado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa capacidad no se presenta? ¿Sí? Que ya no tiene la capacidad de consentir al paciente. Bueno, pues también existen fundamentos legales y que vamos a verlo en varias partes. Primero, bueno, puede ser un consentimiento informado por representación. ¿Qué quiere decir? Que lo puede apoyar y lo puede pues como tal, tomar la decisión adecuada. Los padres o tutores legales, en caso de que sea un menor de edad, en caso de que sea un adulto y que haya mencionado, por ejemplo, quién quiere que tome esas decisiones, bueno, pues el representante legal. O inclusive cuando se presenta una situación de emergencia y que aún no hay nadie que nos pueda consentir, pues inclusive el médico tiene este principio de autonomía donde va a tomar la decisión hacia la beneficencia del paciente, ¿no? Entonces,
Bueno, pues también lo vemos en estos consentimientos por representación. Y lo mismo se ve en la Ley General de Salud, también en el artículo 103, donde nos dice, en los casos en que el enfermo no se encuentra en condiciones mentales, físicas para expresar su voluntad, entonces se va a requerir el consentimiento del familiar más cercano o representante legal, que es lo que habíamos mencionado, por ejemplo, en esto de representación, ¿no? Pero viene otra parte importante donde no está específicamente expresado en la Ley General de Salud, pero que actualmente sí es reconocido por la bioética, inclusive está recomendado por la Comisión Nacional de Bioética y que nos da esta pauta y estos lineamientos inclusive que podemos tener para ver si se puede llegar a esa toma de decisiones. Y esto se llama asentimiento informado, ¿sí? Entonces, pues el asentimiento informado, a diferencia, por ejemplo, del consentimiento informado, pues va a ser más para estas personas donde tienen la capacidad de toma de decisión parcial por esta evolución de la enfermedad, por esta pérdida cognitiva, por esta disminución de o discapacidad como tal, lo mencionábamos, ¿no? Cognitiva, etcétera, pero también lo tenemos en las niñas, niños y adolescentes. Esto es cuando el desarrollo neurológico pues tenga esa capacidad evolutiva para poder aceptar voluntariamente algún método o alguna intervención, por ejemplo, médica y o quirúrgica que requiere, por ejemplo, para el diagnóstico, para el tratamiento, inclusive para una investigación. Entonces, este se debe de buscar siempre cuando un niño, niña, adolescente o persona hasta cierto punto no tan capaz de consentir, pero que sí pueda hasta cierto grado comprender la situación a la que está su proceso, por ejemplo, de salud, de enfermedad y a la que se va a someter, ¿no? Aquí la obligación médica y el deber médico es explicar el procedimiento siempre y cuando sea en un lenguaje comprensible y con los términos pues adecuados para su desarrollo neurológico. Y ya veremos en unos momentos pues algunas técnicas que pudiéramos utilizar para que se reconozcan esta capacidad de comprensión y por lo tanto, pues estas niñas, niños, adolescentes o personas parcialmente capaces, pues puedan brindar el asentimiento informado. Y aquí una complementariedad acerca de las normas oficiales mexicanas y que también pudiéramos utilizarlas para el consentimiento en estas personas sin capacidad de consentir o que también podemos tener el asentimiento informado, pues lo hemos visto en la norma oficial mexicana que ya mencionábamos, ¿no? La 004, la 011, que también habla de los cuidados paliativos y donde nos menciona en un apartado esta decisión al final de la vida en pacientes, inclusive con deterioro cognitivo, inclusive para cualquier intervención, independientemente si está o no al final de la vida, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en el apartado de la norma oficial mexicana 012, ¿sí? En este apartado 5.1.5.1 donde habla inclusive de que cuando la persona que se somete a una investigación y que es un sujeto de estudio no puede consentirlo, bueno, pues debe hacerlo alguna persona que se tenga como representante o inclusive lo ideal pues sería también obtener el asentimiento, ¿no? Entonces ya lo vemos en varias fundamentos y justificaciones legales. En el caso, por ejemplo, de los menores de edad y que ya lo hemos mencionado en las personas que no pueden otorgar el consentimiento, pues buscar el documento oficial, que es el consentimiento informado por parte de la mamá, del papá o del tutor legal, pero mencionando y puntualizando nuevamente que si tiene la capacidad de reconocer, de comprender los procedimientos, pues también en medida de su comprensión
buscar el asentimiento informado. Entonces podemos tener estos dos documentos, ¿no? Tanto el consentimiento informado como el asentimiento informado. Esto no quiere decir que los dos se tenga el deseo por la aceptación o por el rechazo, inclusive pueden estar en controversias, que en algún otro momento probablemente lo hablaremos. Pero también tenemos esta justificación legal en el Código Civil Federal, donde como tal la palabra sentimiento o el documento, pues no se tiene, pero que se debe de regular esta capacidad tanto evolutiva, ¿sí? En el desarrollo neurológico, pero también esa capacidad jurídica. Entonces, ¿qué debe de suceder aquí o qué es lo que revisa? Bueno, pues que se tenga el derecho a participar en la decisión sobre su propia vida, inclusive al final de esta misma, las niñas, niños, adolescentes o inclusive las personas con una discapacidad mental o intelectual y que se apoya en los principios de bioética y de derechos humanos, ¿no? Y bueno, también lo vemos, por ejemplo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 70, fracción quinta, donde también nos mencionan, ¿no? Toda niña, niño o adolescente tiene derecho a expresar su opinión libremente y a que se tomen en cuenta todos los asuntos que le afecten a él de acuerdo a su edad de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Entonces, si se fijan, pues tenemos mucha justificación y fundamento legal. Pero, ¿qué nos habla el fundamento ético y bioético? Bueno, pues ya lo hemos visto a través de códigos internacionales, desde la Declaración de Helsinki, desde las pautación que las utilizamos en investigación, pero la Comisión Nacional de Bioética es tanto el consentimiento como el asentimiento informado en estas personas sin capacidad de consentir un componente ético principalmente, ¿no? Y que se requiere indispensablemente ante una situación de intervención médica y o quirúrgica, inclusive en una investigación. Entonces, bueno, pues tenemos algunas situaciones clínicas que habría que tener esta importancia, ¿no? Uno, pues se fundamenta principalmente en el derecho a la autonomía, en esta capacidad de toma de decisiones y que se va a plasmar, como ya lo hemos mencionado, pues en este consentimiento informado muchísimo más puntualizado si lo es en intervenciones al final de la vida, ¿no? Porque pues aquí debiéramos de buscar siempre una vida digna para pues tener posteriormente una muerte digna. Pero entonces tenemos tres momentos que habría que reconocer esa capacidad de consentir, ¿no? Y que la vamos a ver mediante la autonomía. Por ejemplo, hay que ver si la persona está consciente y tiene esta capacidad, ¿sí? Si la persona está inconsciente y que pudiera ya no tener esta capacidad de toma de decisión, o donde el paciente pudiera pues rechazar esta intervención médica y o quirúrgica, reconocer entonces si se presenta alguna situación de consentir o no consentir, pero donde aunque existiera, por ejemplo, alguna limitación médica, que la vamos a ver en un momento, a continuación, donde ya tendría esta utilidad o no utilidad terapéutica que le llamamos futilidad, pues se pudiera rechazar el tratamiento. Pero aquí sí puntualizo, no se rechazan los cuidados, ¿sí? Y por ejemplo, pues aquí entraría otro tipo de situaciones que ya lo hemos mencionado en los cuidados paliativos en algún otro momento. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que cuestionarnos o qué sucede? ¿Sí? Si la persona al momento de consentir quiere o rechaza, por ejemplo, algunos tratamientos, primero, pues habría que valorar estos síntomas que, como por ejemplo lo es el dolor o algunas situaciones donde tengan un confort, pues estén controlados, ¿no? Inclusive, o por qué no están controlados estos.
reconocer esta hermenéutica donde hablamos también inclusive de, aparte de lo biológico, pues situaciones emocionales, psicológicas, inclusive donde el paciente al final de la vida pues busca y evita este sufrimiento que también lo padece en lo existencial y en lo espiritual, y que aquí habría que empatizar más con estos pacientes que probablemente no tengan esa capacidad como tal de comprensión, como lo es en la demencia, pero que sí padecen estas situaciones o síntomas o sufrimiento que mencionamos en este momento, ¿no? Y valorar inclusive que la situación puede derivarse a, consen- a consentir, por ejemplo, cuando los familiares o los cuidadores también lo sufren junto con el paciente o están agotados, ¿no? Entonces, nos cuestionamos hasta dónde o cuándo el paciente puede ser libre de dar su consentimiento o no, inclusive los familiares, cuando están adecuadamente también capacitados moral y éticamente para consentir, ¿no? Y por lo tanto, para la atención médica, hasta dónde se busca, ¿sí? Que esta parte tenga como este puente de conocer acerca del padecimiento como tal y lo que realmente el paciente quisiera, ¿no? Y ver si está éticamente el consentimiento satisfecho, ¿no? O hasta dónde pudiéramos tener también el consentimiento y el asentimiento que se requiere y que se puede presentar en pacientes, inclusive pues al final de la vida. Y por lo tanto, bueno, pues lo que se pretende y se busca, ¿sí? Uno, pues es buscar este consentimiento como parte del proceso de comunicación y que ya decíamos que es una relación mutua entre los profesionales de la salud con el paciente, y si ya este no tiene esa capacidad de comprensión o de consentir, pues también revisar el apoyo pragmático que pudiéramos tener, y hablar de apoyo pragmático según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en conjunto con la bioética, pues hace rato mencionaba, ¿no? Son estas estrategias que adecuamos, adaptamos particularmente a donde existe una disminución de la capacidad comunicativa, cognitiva, donde lo que se busca intencionadamente es que estas personas pues expresen la voluntad o simplemente pues puedan tener este derecho a participar en su toma de decisiones, ¿no? Y que se tiene como medio para este apoyo, pues entonces utilizar un lenguaje adecuado, apropiado, sencillo para las niñas, niños, adolescentes, personas sin capacidad de consentir o con demencia o con alguna situación de discapacidad cognitiva, como lo pudiera ser aparte del lenguaje, pues un apoyo visual, ¿sí? Inclusive ir pausadamente o paso a paso explicando lo que está sucediendo, lo que se va a utilizar, cuáles serían los beneficios, cuáles serían los riesgos, las complicaciones, las secuelas, ¿no? Buscar intencionadamente cuál sería el lenguaje que él me está mostrando a través inclusive ya sea de una forma corporal o no corporal, inclusive hasta yo interactuar con él a través de gestos, pictogramas, etcétera, ¿no? Y si el paciente requiere de más tiempo para consentir o para asentir, pues entonces brindarle este tiempo adicional, ¿no? Para que pueda procesar la información. Aquí, em, ¿cómo concluimos en una atención médica este apoyo para que se tenga la capacidad o de tomar la decisión?
¿sí? Bueno, pues entonces, cuando es en una situación médica, pues se puede apoyar inclusive de un tutor para que nos ayude a que el paciente comprenda los términos en los que estamos nosotros poniendo esta situación médica, por ejemplo, o utilizar hoja con dibujos donde expliquen el procedimiento. Y lo ideal es siempre mantener la tranquilidad, ya sea de la situación, de nuestra expresión, de nuestro lenguaje, pero sobre todo un espacio donde me brinde esa confianza y esa tranquilidad para concentrar. Entonces, pues esto principalmente se utiliza en pacientes que no tienen la capacidad de consentir, ¿no? Y bueno, pues este paciente que carece de la capacidad de tomar decisiones, pues lo ideal es reconocer qué está haciendo, por ejemplo, a través de su comportamiento y que esto pudiera igualar, ¿sí?, a expresar su voluntad. No sé si recuerden en algunos momentos donde al paciente se le pone alguna sonda o como le mencionamos, ¿no? Algún tubo y este tiene la retirada continua, constante y que inclusive tiene esta capacidad de reconocer que se le está brindando la alimentación, la hidratación, el medicamento y que este en repetidas ocasiones el comportamiento lo vuelve a, a, pues, a utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez eso está expresando su voluntad al rechazo, ¿no? O al saber que realmente hasta cierto punto, pues ya no quiere continuar con esa adecuación, con esa terapéutica. Y terminó un poco con la terminología al final de la vida, que hablábamos cuando existe un tratamiento útil. Bueno, pues este siempre va a brindar más beneficios que riesgos, inclusive que complicaciones y secuelas, ¿no? Pero cuando estos ya no se brinden como tal, y que ya se convierta en una medida extraordinaria, pues se habla de futilidad terapéutica, ¿no? Aquí lo ideal es evitarlo porque pues este ya es innecesario, inclusive al final de la vida puede ser hasta inclemente, ¿no? Y bueno, pues aquí lo ideal sería tener esta análisis, reflexión para buscar qué será el mayor beneficio para el paciente, ¿no? Y lo ideal, pues, cuando ya existe una futilidad terapéutica es no aplicar. Cuando hablamos de obstinación terapéutica, por ejemplo, al final de la vida, pues es esta utilizar o adoptar medidas que ya son inútiles, que están fuera de proporción y que lo único que hacemos es alargar la vida, por ejemplo, en situación de agonías. Y aquí, pues lo ideal también es evitar esta obstinación terapéutica que al final de la vida se presenta en algunas ocasiones, ¿no? Y reconocer pues que existen documentos, ¿sí? Que pueden estar expresados a voluntad del paciente y que esto se llama voluntad anticipada o en algunos otros estados directrices anticipadas y que como tal es un derecho y que existe en algunos estados ya como ley, donde pues se da una decisión, ¿sí? Y que se deja plasmado como tal en cuanto a expresar qué es lo que quiere al final de su vida. Y esto es para cuando ya no pueda, por ejemplo, tomar la decisión en ese momento o que se presente alguna situación donde se pierda la capacidad, ¿no? Y esto es una expresión escrita para esa toma de decisiones donde acepta o inclusive rechaza el procesamiento que pudiera ser hasta cierto punto fútil, ¿no? Pero esto siempre y cuando es informado previamente. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos esta adecuación y o limitación de esfuerzo terapéutico, donde se puede no iniciar o continuar, ¿sí? O rechazar acciones que inclusive en algún momento pudieron haber sido útiles, pero que ya no son necesarias en esa condición de vida
Inclusive hasta cierto punto hay una graduación, ¿sí? O unas puntualizaciones donde vamos a ver dónde sí se tiene que llevar a cabo la limitación de esfuerzo terapéutico y dónde en unas situaciones de confort no entraría, por ejemplo, una limitación de esfuerzo terapéutico. Entonces, es esta decisión a continuar, no iniciar, restringir o cancelar, pues estas medidas, ¿sí? Y pues todo es con la finalidad de tener una calidad de vida al final de esta, ¿sí? Y llevar a una muerte digna, ¿no? Y pues la legislación aquí en México, lo que nos dicen la situación con respecto a lo que debemos de hacer, pues es que se tiene que morir en su tiempo, donde ya no existan medidas extraordinarias o desproporcionadas que debe de estar centrada en la persona para que ésta pues tenga dignidad hasta el momento de su muerte, ¿no? Y pues que mm, lo tenga, ¿sí? Este proceso único que va a vivir como proceso último de la persona, pues lo ideal es con el menor sufrimiento o sin este y en la medida de lo factible acorde a las decisiones y deseos del paciente. Entonces es importante reconocer que cuando se tenga o no la capacidad de consentir del paciente, pues el fin siempre va a ser tener una vida digna al final de esta para llegar a una muerte digna. Y a forma de conclusión, bueno, pues siempre la comunicación a través de la información adecuada y suficiente va a influir en la toma de decisiones, ¿no? Y que pues todos los actores involucrados debemos de siempre tener esta relación, ya sea con el paciente, con los familiares, los cuidadores, inclusive con los comités que existen para respetar la autonomía, ¿sí? Y la dignidad de la persona. Y es crear simplemente conciencia y compromiso de los profesionales de la salud a que se lleve a cabo este proceso que se llama consentimiento informado y que se utilice también el asentimiento informado, ¿no? Y con ello, bueno, pues es analizar, dialogar, ¿sí? Reflexionar, inclusive existen metodologías acerca del estudio de casos de cada uno de los pacientes, inclusive cuando se tenga o no la capacidad de consentir. Y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gobierno de México.